me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y en tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tú me quisiste proteger, pues a donde tú me llames, tú me has soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. Que tu Espíritu Santo me guíe. Esta es la iglesia de Cristo, llena del poder de Dios. El florecer de la iglesia de Cristo, desde Cristo, de Él para Él sea la gloria en tu vida, Padre nuestro. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Somos de Él hasta el final. Es hasta el final, como dijo el apóstol Pablo. Sigo el supremo llamamiento. Sigo el supremo llamado. Oh, Sharrakatabai Sharabasaya. Hisho Roboboy Shamarrakatabai. Tu voz Oh, me llama a Shamarrababasa. las aguas Oh, Señor, donde mis gracias. pies Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Porque tú eres más grande, Señor. Tú eres grande. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que hoy tú guíes nuestros pasos, nos guíes bajo esa santa cobertura, para que no habite en nosotros, Señor, ese espíritu de mentira, dejando un pasado, cayéndose un tiempo
derribado por la mano extendida y la espada de Jehová para traer lo nuevo en Cristo Jesús, forjado en el nuevo pacto del Dios nuestro. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos llamados a seguir y avanzar hasta el final. Te damos la gloria, Padre eterno, por este tiempo, porque dice tu palabra, Señor, hermanos, que estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos llamados a ser un pueblo que avanza en medio de persecuciones, en medio de circunstancias. Ay, Dios conoce el pueblo. Ay, refina y saca lo puro como el oro y la plata, porque somos pasados por ese fuego, para que se queme la paja, la leña y lo que no va, porque el fuego refina a los que son de Cristo. Y estaba mirando hoy que estamos próximos a celebrar la Semana Santa y nosotros tenemos una semana de gracia. Ese es el tiempo y la gracia del Señor Jesús que nos dio para poder ser transformados y llevar a otros a esa transformación. Y esta semana y este tiempo que estamos celebrando, tú y yo, ¿es para qué? Para morir. Esta es una semana para que tú y yo moramos. Cristo nos enseñó a morir. Esta es la semana para morir al yo, para que viva el único, el gran yo soy, Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llamó y fundó y abrió la puerta, y abrimos la puerta en nuestro corazón para que el sello de las arras del amor, que es el regalo, que es el Espíritu Santo de Dios, esté en nosotros. La iglesia del Señor tiene una sola cosa para ir al banquete y ser llamado, y es ser portadora del Espíritu Santo. Quien no porta el Espíritu Santo, hermano, te va a estar perdiendo el banquete. Y este es un caminar y un avanzar, porque damos cuenta del proceso que hizo Jesús cuando llamó a todos sus discípulos. Fue a predicar, pero con su autoridad. ¿Y la autoridad de Cristo en qué era? En el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo pasó el desierto y fue ungido con el Espíritu Santo, llevado al desierto, al proceso, pero salió lleno del poder. Por eso es el Evangelio, que cruza desiertos, cruza mares, derriba murallas, calma tempestades y calla vientos. Ese es el poder de nuestro Evangelio. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús, a predicar el reino de los cielos, que es el Evangelio. Tú y yo tenemos que hablar de nuestro reino, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestro Jesús nos enseñó a hablar y andar y habitar en la presencia del Padre. Independiente de todo lo que vemos, miramos que nuestro reino, por los reyes de acá, cual Dios tiene pisado sus reinos, pero ellos en rebeldía atacan el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque no le conocen. Pero el Señor se quiere dar a conocer a todos. A todos. El que le invoquen al Señor Jesús serán salvos. Por eso el único nombre que nos va a hacer salvo es Cristo. No nos va a hacer salvo ritos. No nos va a hacer salvo nuestro yo, nuestro pensamiento. Tenemos que morir. Poner todo mi yo en ese altar y hacer un altar de entrega esta semana de aquello que no nos deja ver y andar como anda nuestro reino. Nuestro reino no te está hablando, te está hablando que Jesús vino a un propósito, como te hablé ayer. Él vio muchas personas en la cueva y estuvo en la cueva, los sacó de la cueva, como dice Isaías 61. Vamos a Isaías 61. Entonces, no es celebrar un rito, porque cuando vino Jesús y vino y todo el pueblo de las piedras, hasta las piedras podían cantar Hosana, Hosana, Señor, sálvanos, bienaventurado de aquel que viene en el nombre del Señor.
Y hay que recordar esto. Pero esto es para que seamos transformados. ¿A qué tenemos que morir? Porque sin muerte no hay vida. Hay una alabanza que me recordó ya esta palabra, que dice, hay que morir para vivir. Entre tus manos, entre tus manos. Y solamente la cantan cuando van a enterrar a alguien. Pero miramos a ver si esa persona tuvo una vida en propósito, no es en la muerte. Dios quiere que tú vivas su vida aquí. Pero hay que morir al yo. Hay que morir y renunciar a todo lo que saca a Dios del primer lugar. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y eso nos enseñó Jesús en la resurrección. Hay que morir. Por eso Pablo tuvo que morir. Los discípulos tuvieron que morir. ¿Para qué? Para vivir. Para sacar un pan bueno y propicio, preparado, sin estar leudado, para hacer la obra del Señor. Es para comenzar de nuevo. Tenemos que hacer un pan sin levadura. Panes santos, propicios para servirse en la mesa. Y mira, hermanos, sin buscarlo, dice aquí la levadura de los fariseos. ¿Por qué salen todas estas palabras? Porque esto está aquí para ti, para mí. Jesús dijo, esa iglesia, ese templo que reedificaron, que vieron una gloria, pero volvieron y levantaron un altar y volvieron a hacer y reconstruir sin la gloria que tenía el templo de Salomón. Pero Dios dijo, es que yo no habito en la gloria de hombre. Pero si tú haces las cosas con amor para mí, yo voy a amar eso que tú haces. Por eso todo lo que hagamos para el Señor, hagamos para el Señor y no para los hombres. Y dice aquí, Lucas 11, que lo hablé aquí, el Señor me lo dio, gloria a Dios. Dios quiere una iglesia mansa y humilde. Una tsunamita que prepare en su casa un altar y que entienda que sin importar los tiempos, la recompensa del tiempo viene porque el Señor lo ha determinado. Cuando tú preparas altar aquí en tu corazón, cuando luego tú preparas un altar físico, cuando tú, aunque veas circunstancias, dificultades, que veas muerto un proceso, y aunque luego tú veas el hambre que llega a una nación, Dios siempre tendrá un lugar para alimentarte. Pero cuando comience el tiempo de la redención, la restitución, Dios pondrá un rey para devolverte todo, multiplicado 7 veces, desde el tiempo en que tú comenzaste y te apartaste para el Señor, para ser purificado y entonces dar testimonio del Dios que tú y yo servimos. Eso está en 2 Reyes capítulo 8, versículo 1 al 6. El versículo 6, devuélvanle todo. Amén. La levadura de los fariseos, Lucas 12, versículo 1. En esto, ajustándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, nos habla a nosotros primero. Por eso cuando vamos a una palabra, meditémosla. El altar se usa para edificar primeramente, porque la palabra que está lanzando el altar, primero va a caer en nosotros. Primero debe ser meditada en nosotros. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo. Dios es el dueño de todo. Es un ejército de Dios. Todo sirve al Señor. Y todo está sujeto al Señor. Es que todo, hasta el mar embravecido, cuando ve al Señor, se calma porque sabe lo que Dios es capaz de hacer. Sabe que le pone un límite y se lo ha de secar, lo seca y se ha de hacerlo expandir, lo hace expandir. Si lo reduce, lo reduce. Si hace retroceder el río, lo hace retroceder. Pero no hay nada oculto para Dios. Por eso, hablemos bien. Hablemos bien.
Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de su iglesia. Dios conoce el corazón. Por eso, guarda tu corazón. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os has dicho, a este temed. ¿A quién? Al nuestro. Temed al Señor Dios nuestro. No a hombres. No tienen poder. Por eso danle el poder al que tiene el poder. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios se acuerda de nosotros todos los días. Dios ve tu andar y tu caminar. Dios ve que no niegas tu fe. Dios ve tus sacrificios. Aunque no lo conozcas como Ciro, que le abrió unas naciones y le dio naciones, pero le profetizó 200 años. Y Ciro entendió que estaba ahí porque era un siervo y pastor de Dios. Hay personas que no saben que han sido llamadas, pero están en el plan de Dios. Por eso tenemos que ser de bendición. Que si el Dios se mantiene y se sostiene. Una iglesia que comenzó con 120 que esperaron el aposento. Pero hoy estamos llenando luminares de toda la tierra. Pero los verdaderos luminares. No los que están buscando, quiero predicar, no me ponen a predicar. Es que eso se lo dijo. Aquí tú no viniste a esto. Tú viniste aquí a servir. Porque somos soldados de un reino y estamos a la merced y estamos bajo la soberanía y la majestad del Dios nuestro, Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Andamos cómo? Con el Espíritu Santo. Con vallado del ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Por eso, ¿a quién debemos temer? No a hombre, no a lo que se mueve en los aires, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la palabra que tiene el Señor para hoy. No despreciando a nadie. No aborreciendo a nadie, porque Dios todo lo hizo hermoso. Cada quien verá cómo se afea. Eso es culpa de cada quien. Pero mientras esté de ti, guarda tu corazón. Todo lo que vaya a hacerte daño, que no te andes con que pueda leudar tu mesa, tu pan de tu mesa, hazte a un lado. Pero también acuérdate que tú también estás llamado a cruzar y ser limpio para que puedas ver la gloria del Señor. No podemos caminar el camino del otro, pero sí podemos decir, sigue a Cristo. Jesús dijo, sígueme, y le seguían. Dijo el Señor a Jeremías, Jeremías, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Jeremías lloraba, era porque sabía que tenía una boca, con algo que les mandara, había una ejecución instantánea. Y sabía que como profeta, tenía que mejor llorar por esas almas que se estaban perdiendo y que sabía que había visto que los iban a llevar del garete, desde aquí de la nariz, a esclavitud. Y Dios, como ellos falsearon la letra, el derecho, el pacto, torcieron el derecho, cambiaron las leyes, se juntaron en mesas de maldad como hicieron con Jesús. Se llevaron a la realeza para Babilonia. Los pobres que le habían negado el derecho quedaron en esa tierra. Los pobres no se fueron. Los pobres heredaron esa tierra. Pero los que tenían que dirigir, los que tenían y conocían, se lo llevó a tierra para que lo extrañaran. Para moldearlo y traerle, llevarlos a los dioses que se habían cambiado desde que lo dejaron a él. Por eso es una semana de una misericordia tuya y mía. Por mí, por mi casa. Pero también por tu casa. El testimonio de esta semana de Cristo no es para hacer un rito. El testimonio de Cristo en esta semana es que transformes tu corazón de cabra a oveja. La Pascua, la traición y el amor. ¿Qué significa Pascua? Passover. Significa Pascua, salvación. Alguien que pagó. Este es un tiempo de quemar de dejar de comer crudo, de lo que no agrada a Dios.
de quemar ese fruto de la carne, quemarla. Eso fue lo que tuvo el significado en Éxodo 12. Hacer esa cena significa recordar en esta semana que Dios pagó un precio, envió un libertador para sacar un pueblo de la cautividad. Quemar la carne bien quemada es salir tú de la cautividad, ser pasado por el fuego para ser transformado. Pero luego Jesús nos mostró qué pasó en Egipto. El faraón, el orgullo, la maldad. Era un reino que poseía reinos y quiso Dios lo pisó. Con el mar se lo absorbió porque estaba persiguiendo un propósito de Dios. Ay, Sharraka Cabaló avergonzó una nación que era nación de naciones. Y Dios dijo, pero el dueño de las naciones soy yo. Yo soy Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, el omnipotente, el soberano y único sabio Dios. Y se los tragó. Porque Dios con la rebeldía no quiere nada. Por eso está la palabra que aquí nadie puede decir, yo no sabía, está la Biblia, se vende a 10,000, 12,000. Pero si no la tienes para comprarla, está el internet que a veces pasamos el tiempo ahí metidos. Para que conozcamos nuestro reino. La Pascua, la traición y el amor que pertenece. Toda la iglesia ungida padece esto. Toda la iglesia del Señor, todo aquel que sigue al Señor, prueba de estas mies del amor de Dios. Pero es para hacer probada tu fe, para que salgas aprobado. Pasa este tiempo y métete con el Señor sin hacer daño. Cuidando tus pensamientos, que eso dice que lo que hay aquí es porque está aquí en tu corazón y Dios conoce el corazón. En los días previos de la Pascua, mientras todo el pueblo se preparaba para celebrar la liberación de Egipto, había un rito que se estaba esperando. Pero no habían escuchado a Cristo, no vieron la visitación ni escucharon la voz de Dios. Porque estaban metidos en ritos, y yo no estoy hablando solo de una iglesia. Porque desde que llegó Cristo, tú y yo tenemos una oportunidad. Y es entrar a esa barca de la gracia como la barca de Noé. Amén. Algo mucho más grande estaba por suceder. No solamente se recordaría la salida de la esclavitud, se iba a manifestar la redención eterna en Cristo, Jesucristo. Vendría un pacto renovado, un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre solamente estaba faltando, estaba manipulando la palabra de Dios. A la palabra de Dios le habían asignado más palabras de hombre, ritos de hombre, pensamientos de hombre. Pero la Biblia es clara, es la palabra santa de Dios. Aquí no hay que ponerle ni una comita a lo que está aquí, porque está dicho todo. Amén. Le damos la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Pero en medio de ese momento sagrado también se levanta una realidad dura, la traición. La traición es el punto culminante del proceso. La traición es el mejor punto del ungido, porque inmediatamente está hablando. ¿Qué Passover significa eso? ¿Qué vas a pasar? ¿Qué vas a perdonar? ¿Qué vas a ser transformado? ¿Qué vas a hacer lo que Dios Cristo? La traición llega con el que le mojaba el pan con vinagre y se lo daba en la boca. Y sabiendo que sus pensamientos eran de traición, recibió el pan. Por eso el mundo come el pan, pero su corazón no se transforma. Por eso dice el Señor que ahora ya no será en templos, porque tú eres ahora iglesia, pero es una piedra viva que Él está fundando su iglesia. Tú y yo tenemos que ser piedras encendidas del Señor. Aún así, el amor del Señor no se detiene. Jesús se sienta en la mesa sabiéndolo todo, y aún así ama hasta el final. Porque hay una alabanza que dice, el Señor es así, Él ama hasta el final. Él te va a amar. Como esta palabra me acordó
al joven rico, que nada más le pidió una cosa, pero no fue capaz de entregarla. Pero este tiempo, en este altar que tú dices que estás celebrando la redención, la salvación, tienes que entregar tu yo, tu rebeldía, tus pensamientos. Porque como dice aquí, nada es oculto para Dios. Teme al que te puede lanzar al infierno. Antes de la Pascua, una puerta se abre a las tinieblas. En este momento, podemos decir que las tinieblas piensan que están triunfando. Han preparado un plan para matar un propósito de Dios, sin saber que el Salmo 2 está profetizado por el rey David, que Dios se burla y se ríe desde sus alturas, porque ese ungido de Dios tiene un propósito y es salvación. Por eso esta semana moramos a nosotros. Vivamos a Cristo. Antes de la Pascua una puerta se abrió a las tinieblas. ¿Te acuerdas lo que hizo el faraón? Voy a matarlo, voy a hacerlo. Lo estaba salvando, estaban cruzando y estaba persiguiendo el propósito. Pero no podían ver. Estaban persiguiendo los pasos del ungido de Dios, del pueblo de Dios es ungido. Cuando yo te hablo del pueblo de Dios, aquel que hace lo que Dios dice, es obediente. Porque dice que Cristo padeció. Y ese padecimiento le enseñó a nuestro Señor Jesús la obediencia. Lucas 22:1, versículo 3 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Antes de que tú, Dios, vayas a tu victoria, van a tratar de matarte, matar el propósito de Dios. Pero Dios está cuidándola como los pollitos, sus pollitos del águila, de los hijos de esa águila real y celestial. Dios lo sabe todo. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, temían que el pueblo, querían ese pueblo para ellos, que lo admiraran. No que se acordaran de ese Dios altísimo que los salvó, sino que eran de ellos. Por eso tengamos cuidado de ponernos en el pedestal, que la gente nos ame a nosotros. Tú y yo tenemos que decir que nos amen, pero tú y yo en amor a ellos tenemos que llevarlos a Cristo. Y dice entonces, todo preparado, y dice, y entró Satanás en Judas. El tiempo que traiciona a Dios es tiempo Judas. Por eso, aquellos sentimientos, pensamientos, razones, todo aquello, hoy tú tienes que matar ese Judas. Yo te estoy hablando es aquí. Lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Lo que tú y yo estamos llamados como reyes y sacerdotes, también a ponernos, inclinarnos y llevar como María a los pies de Cristo todo. Derramar lo que no podemos, todo nuestro ser, para que no sea contaminado, sino que ese perfume unja a los pies del Señor, a los pies del altar del Señor. ¿Y cómo es haciendo eso? Amando, amando. Dice que Dios envió a su Hijo unigénito por amor. Y lo más difícil, si tú ves cómo está el mundo, lo último que piensa la gente dice: yo te amo, yo te quiero, yo doy la vida por todo el mundo. Yo hago esto, pero no amas a Dios. Porque amar a Dios es amar diferente. Es exhortar, es hablar hermoso, es decir Cristo te ama, es llevarte a la presencia del Señor. Amén, amén. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Era uno de los 12. Pero aunque a veces estemos sentados con el Señor en la mesa del Señor, Dios dice: hay dos puertas. Dios no va a habitar lo que tú no quieres. Dios no te va a decir: haz lo que yo quiero. No, Él no te va a obligar. Por eso el capítulo de Mateo 10 es necesario, el joven. Porque Dios necesita, tú puedes tener todo, cumplir ritos. Pero si tú no cumples con seguir verdaderamente a Cristo, entonces de nada vale que te quedes para la tribulación. Todo aquellos, Jesús, el tiempo de la gracia es para evitar la tribulación. Amén.
aquí vemos algo fuerte. Satanás entra en Judas, pero ocurre en un contexto espiritual específico. Cercanía a la Pascua. ¿Y qué era lo que estaba? ¿Para qué lo había enviado nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo a morir? A morir. Tenía intención de matar al Señor con quien comía el pan. Hermanos, por eso estamos llamados a morir a nuestros vanos deseos. Porque Judas fue usado. Judas fue usado. Judas fue usado. En el nombre de Jesús, Judas fue usado. Dice, un corazón que se abrió. Un corazón que se abrió a lo malo. No se abrió al reino de los cielos. Se abrió a lo malo. Se abrió, Dios te bendiga ya. Se abrió a dejarse contaminar. Y este es un tiempo en que tú tienes que sentarte a meditar. Es que nosotros, mira, hermano, aquí nos muestra nuestra imperfección. Los otros discípulos no eran perfectos, pero amaban a Jesús. Y sin embargo, aunque tenían la persecución, no se apartaron y preguntaron al Señor como niños, de pescadores, de hombres mal hablados. ¿Sabe qué pasó? Su corazón fue corazón de niños. Hasta que Dios conoce un corazón de Dios. Solo Dios entrará al reino de los cielos que tengan un corazón de niño. Independiente de lo que pase. Porque con el corazón con los niños, Dios destruyó a los vengativos. Amén. Esto nos enseña que en tiempo de visitación de Dios también hay confrontación espiritual. Si hay guerra, si hay algo que si algo te está persiguiendo, dale la gloria a Dios, porque dice que se despierta algo para que tú dudes del propósito, para matar el propósito, para usar cercanos. Pero Judas no entendió. Era la oportunidad de decir, Señor, fui yo. No lo confesó. Pues en este tiempo pongamos nuestra carne en el altar. Aquello que nos contamina, aquello que mata el cuerpo. Eso es esta semana. Porque para seguir y servir al Señor tenemos que estar limpios sin matar a nadie. Por eso nuestra boca hable bien. Este es un tiempo de meditar los grandes hechos del Padre nuestro en Cristo Jesús ahora. En ese pacto renovado. Tú y yo vamos a celebrar ese tiempo de redención, sacrificio y esa mesa en que dice que nos encuentra haciendo así. Pero antes de venir el propósito, tuvo un ataque, el enemigo con toda lo atacó. Pero resulta que todas las cosas para los que son llamados obran para bien a los hijos de Dios. La última cena, el amor se entrega aún sabiéndolo todo. Aún sabiéndolo todo, Él ama. Porque nuestro reino es poder, pero es amor. Nuestro reino es amor. Por eso dice que antes de que llegue el Passover, antes de que llegue la Semana Santa, a los que son del mundo destruidor los pasará entre ellos y los matará. Pero a los que han recibido al Señor y han muerto para el mundo, pero viven ahora para Cristo, están sellados con la sangre del Cordero. Perfecto. Porque Pilato lo dijo, no he hallado en él nada. Y dice que para llevar un cordero al sacrificio tenía que ser hallado perfecto. Y dijo, Pilato, es perfecto. No he hallado en nada de justicia. Él podía hablar de esa perfección. Dice Lucas 22, 14, 20. Dice, en medio de la traición que ya estaba en marcha, Jesús no cancela la mesa, la establece. Y aunque tú veas todos los vientos contrarios y todo, mantén esa paz y esa calma, porque el que te establece el Señor arregla tu mesa. Lucas 22, 14, 20 dice, cuando era la hora se sentó en la mesa y con él los apóstoles. Judas era apóstol. Por eso el que crea que estar firme no caiga. ¿Qué es lo que te gusta? Que puede meterse Satanás y usarte en contra de un propósito de Dios. ¿Qué quieres? ¿Una falta de perdón? Como los de Esaú.
agaguitas que mataban, preparaban trampas al pueblo de Dios. ¿Qué sabe qué significa eso? El rencor. ¿Qué es lo que el enemigo va a usar para matar? No es propósito de Jesús ni el mío. Porque nos preparamos a buscar al Señor. El enemigo va a buscar a matar al que mata el alma. Y Dios inmediatamente lo manda al infierno. A ese temed, a Dios Altísimo. Y dice, y le digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya sabía todo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estamos invitados a un banquete. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria mía. ¿De cuántas circunstancias tan difíciles hoy tú estás de pie y tu corazón es malvado? ¿De cuántas circunstancias te puede estar tomando la mesa y celebrando el rito y estás maquinando perversión? Y perversión es simplemente no abandonar el pecado. Estás celebrando un rito que no agrada a Dios. Léete la Biblia. Lo que agrada y lo que no agrada a Dios. A tú le podemos hacer rito, celebrar todo. Pero del todo, desde que se derrumbó ese templo por la desobediencia, como lo dijo en 3 días, tú y yo tenemos ahora que mirar que en esta semana se derribó un templo de manos de hombre, pero ahora quiere que habite aquí. Y ese es el que tenemos que cuidar. Por eso esta semana es de reflexión, de amar. Cada quien va a entregar, cada quien va a seguir su cruz. Y cada uno va a entregar cuenta. Aquí no hay que tenía una mesa, que era amigo, que yo era súper amado por muchos. No, venga acá. La sillita es suya y en la presencia del Señor. No hay otro. Usted y Dios. Y hay testigos, el librito de su caminar. Amén. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y estamos esperando esto. Estamos recordando esa Pascua de amor, de una gracia que camina con el sello del Espíritu Santo. Y quien aborrece el Espíritu Santo, aborrece el reino de los cielos. ¿O no le pasó a Judas? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria mía. Cuando una persona ya está tan tomada de Satanás y Jehová le reprenda, ya la conciencia se le acabó. Es tan tomada que ya no es esa persona, es una potestad que entró en esa persona. Y no se da cuenta hasta que despierte. Porque cuando dice que Dios es espíritu, y si Dios no está en ti, y si tu mente y si tu conciencia se perdió, tienes que mirar que entró. Y por eso esta semana vamos a derribar eso. Amén. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Él lo dijo. Estamos a las puertas de un retorno. Porque dice que el reino de Dios retorna, se cumplió todo. Si estás celebrando esto, si estamos celebrando esta obra de amor, esta historia de amor, esperemos que el reino de los cielos viene y que nos encuentre haciendo lo que Él dijo. Lo que Dios dijo, no hombre. Porque acuérdate que los fariseos quedaron para tribulación hasta que reconozcan y doblen su rodilla que Jesucristo es el Señor. Entonces, este llamado de la gracia es para hasta el último que Dios le dio a Jesús. Se cerró la puerta a la tribulación. Los que no esperaron a ver si en ese proceso tan fuerte algunos pasarán, será muy pocos. Si este es un remanente que va, es lo que queda, hermano. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso la sangre de Cristo tiene tanto valor. Él sabía lo que iba a pasar. Él se entrega por ti y por mí. Pero tú y yo, ¿qué vamos esta semana a entregar? Él, ahí en esa mesa se declaró lo que había. El Salmo 2 es muy claro.
Pero también dice que el pan representa el cuerpo entregado. La copa representa la sangre derramada. Y todo lo que sucede antes de la cruz. La traición en la mesa. Amén. El cielo todo lo sabe. He aquí uno, la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Él sabía para lo que venía su misión. Él sabía que eso le iba a llevar al propósito. Todos los ungidos del Señor y todos los que siguen al Señor saben que tenemos una misión y es llegar al propósito. Y el acto más hermoso es crucificar la carne en el momento de la traición. Morir porque conocemos que Dios hasta el final nos da oportunidad, porque tú y yo fuimos llamados a hacer expansión. Por eso la mesa tenemos que tener mucho cuidado con la mesa. El traidor estaba sentado en la mesa, participó en el momento sagrado, pero cuando la conciencia ya está tomada y la potestad satánica lo ha tomado, no entiende hasta que despierta y se da cuenta y dicen, y compró un campo para ahorcarse. ¿Sabes que el espíritu de traición viene del resentimiento, de la envidia, del odio, de cosas no sanadas, de un faltante, de algo que te pasó? Pero como no puedes pasar el proceso ni puedes abandonar lo que no puedes hacer, Él no pudo abandonar porque no se entregó. Jesús lo honró con el llamado. Jesús lo honró y lo llamó apóstoles, más hizo milagros, salió con los discípulos. Pero más le gustó el mundo. Y esta es la última cosecha. Y tú estamos llamados a morir para vivir. No esperar a morir para que nos canten una canción ahí en el ataúd. No, eso tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la palabra que viene. Porque Cristo nos enseñó que tenemos un lugar para morir y es aquí en vida. Morir al yo para que viva Él en nosotros. Y aunque va a doler y aunque vas a pasar todos estos procesos, pero es mejor morir aquí que ir al infierno. La confirmación de Juan en el momento decisivo en Juan 13, versículo 26-27 dice, respondió Jesús, a quien yo daré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces tú le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo sé yo. No iba a cambiar. Por eso dice, que temerá el que te va a enviar allá. Lo sé yo. ¿Qué hizo vos con Ruth? Hay sellos de bendición, pero hay sellos de maldición. No cambió. Hasta el final estuvo esperando. Pero eso, cada quien escoge su camino. Pero aquí fue claro, no había preparado Lucas 11, pero el Señor lo tenía aquí, listico. Y eso es un momento, porque también estuvo un tiempo mal, entendí que era buena, tenía gente, era hasta que entendí que Dios me dijo a mí en mi cara, me lo dijo, Señor, no me gustas así. Y comenzó un proceso de demolición de mí yo. Lloré, no podía aceptar eso, pero Él ganó. Deja que el Señor gane. Que te digan, cristiana evangélica, que estás loca, pero que dice Romanos 8 para los que solo les gusta la letra. Los fariseos saben mucho de letra, pero no saben del perdón, no saben del amor, saben del poder. Pero ¿cuál poder? Sin el Espíritu Santo no hay poder. Puede tener poder con los hombres. Saúl lo perdió todo por buscar el poder. Perdió porque no puso a Dios en su corazón. Entonces dice aquí, dice, aquí veo que después de recibir el pan, Judas termina por ceder completamente. ¿Tú cómo vas a recibir un pan ungido sabiendo que estás en pecado? No se lo vas a confesar a un hombre, tú tienes que ir. El Padre nuestro es claro, sino que el hombre, como los fariseos le metieron a la ley de Dios, le metieron palabras de hombre, y tú y yo tenemos la palabra para discernir ahora, para leer la Biblia. Pastora,
darle un regalo. Ay, pastora, regálame una palabra. Lea la Biblia. Ya te regalé la palabra. Busca a Cristo. Ya te regalé la palabra. Busca verdaderamente el reino de los cielos. La palabra. Toda persona que llega a esta casa y pasa esta sierra por la vida, yo digo, toma la Biblia, un cuaderno y colores. Aprende a dibujar tu vida. Porque has perdido los colores del reino. Yo estoy bien. Siga conmigo. Estrellese. Porque yo una vez me estrellé. Yo entiendo. Yo estoy hablando que yo no he vivido. Pero también dice aquí que es un momento de decisión difícil. Mire, cada persona que yo puedo ver, que cada persona con que me encuentro, le puedo ver el proceso desde niño. No lo sabes, Jesús lo podía ver. Jesús leía los pensamientos, el ungido. Hay personas que me encuentro y sé que cuando niños estuvieron en un corral como un gallinero con perros criándolo y ahora quedan, aunque no se ven dónde están, no se ven el lugar donde Dios los ha puesto, todavía recuerdan con rabia ese tiempo y transmiten y mandan el dardo de maldad a la persona que está en amor, porque no han podido, como Edom, perdonar. Y si una persona no ha podido perdonar, ese espíritu que le fue metido desde la niñez, lo va a matar. Por eso es necesario perdonar el pasado, perdonar a los que te hirieron, porque cuando tú no perdonas, eres un cacto lleno de pullas, de dardos, de obras de maldad. Ay, aquí uno Judas. El Judas que puede estar en uno, hay que matarlo esta semana. Porque comenzamos a mirar, ¿quién es el Judas que alrededor de mí? Hermano, sánate tú, sálvate tú y tu casa. Sabía que estaba ahí, pero eso no dejó que su corazón se dañara. Porque ahí lo que dijo el Señor, sálvate tú mismo. Y Dios le dio el pan y lo recibió en pecado. No recibas un pan ungido si estás en pecado. Ve al Señor, háblalo con tu boca, arrodíllate. No tienes que andar de hombre a él. Haz un altar y entrega lo que no has entregado, porque este es un tiempo de entrega. Jesús entregó su todo, siendo un cordero perfecto, fue hallado perfecto. Pilato lo dijo. Es más, le puso la corona de espinas y dijo el rey de los judíos, quítale eso, le dijeron ellos los fariseos. Y sabe que dijo, pero es el rey de ustedes. Y él dijo, no, es rey nuestro, nuestro rey es el César, hermano. Escogieron al mundo, por eso van para tribulación, siendo pueblo. Y de esa cepa venimos tú y yo. Pero en Cristo Jesús, tú y yo transformados en esa barca, tenemos que entender que estamos celebrando. Porque donde está tu corazón, está tu tesoro. El de Judas habló, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es aquello que el diablo nos está dando, que está dándote? Que no te deje entregar el corazón. Y Cristo sirviéndote hasta que te dice, mátate. Cumple tu misión. Uno cogió para muerte eterna, para el infierno, pero el otro vino a salvarte a ti y a mí porque era perfecto. Hay dos caminos, el del infierno y el del cielo, que sigues a Cristo y vas para salvación, para vida eterna. Por eso hay que morir para vivir. Por eso tenemos que estar entre sus manos. Ay, que yo estaba en el baño y él estaba cantando y que decía, entre tus manos está mi vida, Señor. Y yo escuchaba a un sacerdote que colocaba, que por cierto le echaba a la misma gente. Y él decía, y yo a las 3 de la mañana en una aflicción tremenda, me gustaba escuchar cuando sonaban las campanas y me sentaba a las 3 de la tarde los sábados a arreglarme y hermosearme aún dentro de un proceso. Y ponía alabanzas. Pero el que quiere aprender, aprende aunque esté en un territorio de malos. A mí no se me dañó el corazón. Yo no entendía, y hoy ayer me estaba bañando y decía, entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos
¿Y sabe qué me recordó? Es un sueño que tuve. Que la iglesia sin Cristo está muerta. Pero cuando estamos en las manos del Señor estamos vivas. Tú no puedes cantar en la muerte que Él va al infierno. Una alabanza cuando sabes que va para el infierno, que actuó mal. Lo de Judas fue claro ante todos, que había traicionado. Un traidor en ninguna parte lo quieren, pero una persona firme e íntegra, hasta los enemigos lo respetan. El traidor siempre va a ser usado, pero no amado en ninguna parte. Amén. Y dice aquí entonces, reflexión profética. Este pasaje nos revela varias realidades profundas. No todo el que está cerca está rendido. Judas caminó con Jesús, vio milagros, pero su corazón no fue transformado completamente. ¿Qué dice Juan? Haced fruto del arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. No te dijo que te iba a dar oro ni fruto. Tú eres el que tiene que ser oro, la plata, para no ser quemado en el fuego de la purificación. Esta es una semana de purificación. La presencia del Señor no se detiene por la tradición. Quien aborrece el Espíritu Santo, ya sabe cuándo. Jesús siguió con la cena, con el pacto, con el propósito, que nada te detenga. El amor de Cristo es mayor que la traición del hombre. Aún sabiendo lo que Judas haría, Jesús le dio el pan. La Pascua ya no es solo la memoria, es el cumplimiento en Cristo. Ya no vamos a celebrar hechos pasados, sino el pacto nuevo. En Cristo Jesús estamos celebrando que Él pagó un precio y que tú y yo también tenemos que pagarlo, porque es que resulta que tú estás recordando, es un rito, pero eso no es ni un rito, ni para recordarlo, es para decirte a ti y a mí que tenemos que morir para vivir. Dice aquí que en la mesa de la Pascua se juntan dos realidades, la traición del hombre y la redención de Dios. Mientras Judas entregaba a Jesús, Jesús se estaba entregando por todos nosotros. Y hoy cada vez que participamos en la Santa Cena, recordamos, ¿sabe qué? Su cuerpo fue entregado por nosotros, su sangre es un nuevo pacto y su amor permanece, aun cuando el corazón humano falla. Por eso dice el Señor que pongas tu confianza ¿en quién? En el Señor. No, por eso terminamos con los ojos abiertos. Dios no puede ser engañado. Y hay una palabra hermosa que dice aquí, que hay que morir para vivir. Cuando la redención se convierte en el comienzo de una vida verdadera, pero hermano, tú no vas a negar quién te salvó. Tú no vas a negar, tú no vas a pelear. Los fariseos peleaban la ley, los fariseos peleaban las letras, pero no miraron que había llegado Dios a su puerta. Lo mataron pensando que había triunfado, pero Dios estaba riendo. Porque cada acto, cada movimiento va llevándote al propósito. El caminar con Dios, hay verdades que confrontan, pero al que al mismo tiempo abren puertas a una transformación gloriosa. Una de ellas, hay que morir para vivir. No es una frase simbólica, sin peso, es un principio espiritual que atraviesa la vida cristiana. Por eso a ti no te va a salvar cuatro paredes, ni aquel que te llamó. Pablo llevó a gente a la salvación que es Cristo. Jesucristo nos salvó para que cada uno tome su cruz. ¿Y cómo vas a ser tú uno que tome la cruz por su casa? Está enseñando a su casa a vencer. Que sí se puede. Y eso es lo que nos enseñó Jesús, a vencer. Que si Él pudo despojarlo. O sea que aquí no hay excusa. Jesús se le podía haber dañado el corazón, pero era Dios enseñándonos a caminar. Cada parte, cada libro del Evangelio está hablando, ¿sabe de qué? Del propósito de Dios. El mundo nos enseña, dice, hay que morir para vivir. No es una frase simbólica sin peso, es un principio espiritual que atraviesa toda la vida cristiana. Es tomar la decisión de entrar a las aguas. Comienza con los tobillos, porque nadie comenzó hasta aquí. Es paso, hasta que seas lleno, hasta que tú puedas ser mojado hasta la coronilla de la cabeza, como dice Ezequiel 47. Que los ríos de agua de vida fluyan sobre ti, y entonces
seas lavado. Tienes que caminar, esto es un camino. El mundo nos enseña a aferrarnos, a defender lo nuestro, a preservar nuestra voluntad, pero el Dios, el reino de Dios, nos invita a lo contrario, a rendirnos, a soltar, a morir a nosotros mismos para encontrar la verdadera vida. Jesús mismo lo expresó con una profundidad en el Evangelio, en el capítulo de Juan 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es una semana de morir. Es una semana de ver ese Isaías 53. Que tú y yo no somos agradables para el mundo, pero para el reino de los cielos llevamos fruto. Cuando estamos sujetos a Cristo, va a sanar nuestra tierra, va a sanarnos para llevar frutos. Cuando morimos al yo, a lo que yo aprendí. Pablo tuvo que ser bajado del caballo, morir y ser nuevamente establecido. Amén. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Esta enseñanza nos dice que el Señor revela un misterio del reino. Todo lo que no muere se queda solo, pero lo que muere en Dios se multiplica. El grano no desaparece, se transforma. Lo que parecía el final en realidad es el inicio de algo mayor. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba llevando la cena, había un pueblo, el de los filisteos, celebrando un rito. El pueblo de Dios. Pero el Señor había traído los suyos a su mesa. O sea que habían dos mesas, la mesa del pasado y la mesa del presente y lo que venía del futuro del nuevo pacto. Amén. Esta poderosa enseñanza, el Señor revela un misterio del reino. Todo lo que no muere se queda solo. Judas, ¿cómo quedó? No dio frutos. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. Hay áreas que necesitan morir. El orgullo, la autosuficiencia, el dolor no sanado, las heridas del pasado, el pecado oculto, la necesidad de control. Son pesos que nos impiden avanzar, ataduras que nos roban la plenitud. Morir duele. Morir duele. Porque implica soltar lo que por mucho tiempo hemos sostenido. Pero es precisamente esa redención donde Dios comienza a orar. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de ti, de mí. Y de lo que Dios y lo que Jesús busca y por qué esa sangre fue derramada. Porque ya ahora caminamos con puertas abiertas y la invitación está abierta, pero cada uno puede escoger. Judas estuvo, pero se salió. Hizo gavilla, se fue para otro campo, pero tampoco a ese campo pertenecía, tuvo que comprarse uno y morir solo. El traidor siempre morirá solo. Amén. El mismo principio lo reafirma Jesús en el Evangelio Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Qué hermosa palabra. Que dice que el que se aferra pierde, el que entrega gana. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? Entrégame esa. Todo lo que ocupe, Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. Y el ungido, Dios se lo muestra. Pero el ungido no dice, ay, yo me mostró. No, intercede para que tal vez así se salve. Hasta el final estuvo el Señor diciéndole a Judas, sálvate. Yo no estoy hablando de personas, porque estoy hablando de que esos son los que se mueven. Pero aquel que abre puerta, Judas la abrió. Judas andaba con Cristo, pero se encontraba ocultas en otras mesas de los que querían matar el propósito. Pregúntate tú, ¿estás en una mesa o estás en dos mesas? Igual no terminé ninguna. Amén. Y dice entonces aquí, la verdadera vida no se encuentra reteniendo, sino rindiendo todo a Dios. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia y lo declaró en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Creció Cristo? ¿Creció Cristo en ti? ¿Vive Cristo en ti? Amén. Cristo
predicó con vientos contrarios. Que te hagan la guerra. Ah, no predico porque es que no me quieren y me hacen la guerra. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, te darás que puedes ver a esa persona cómo se crió en la niñez. Por eso tienes que mirar con misericordia a esa persona. Porque Dios te muestra desde la niñez y el proceso de esa persona, pero que no cambió. Y esa persona piensa que tú no sabes, pero tú tampoco lo vas a hablar. Jesús hasta el final dijo, ven a mí, entrega eso que no has perdonado. Porque aunque tú me hagas un culto y me tengas un altar, tu altar es falso, no es mío. Porque el altar que busca el Señor es un altar rendido. Amén. Y cada uno de los apóstoles tuvo que defender su fe. Esto aquí no habla de... Jesús caminó a la cruz. Dime cuántos acompañaron a Jesús. Él tuvo que llevar a la cruz. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Solo en el camino, desde África, llegó uno y le ayudó. Y un encuentro con Jesús, hermano, es algo tremendo. Él sirvió, Simón de Cirene, y sus hijos después. Y esa casa de ellos, de él, estaban con Pablo de Tarso. Lucas, Rufo estaba con Pablo, el hijo de Simón de Cirene. Un encuentro verdadero, un encuentro con Jesús es verdadero. Tú no puedes decirle a alguien que tú puedes estar actuando mal y me digas a mí que tú estás con Cristo. Porque hay gente que conocieron, dice que es mejor no apartarse después de haber visto a Cristo. ¿Qué le pasó a Judas? Es por eso que está ahí. Horrenda cosa haber conocido al Señor y apartarte. Y dice aquí, la esencia del Evangelio es dejar de vivir al ser yo para comenzar a vivir a Cristo. No es una pérdida, es un intercambio glorioso. Donde antes había lucha, ahora hay paz. Donde había vacío, ahora hay plenitud. Donde había muerte espiritual, ahora hay vida abundante, hermano. La gente entrará en guerra. Israel vive alrededor con guerra, pero Israel vive, celebra sus fiestas. Ni ellos saben que son pueblo de Dios. Yo también tengo que reconocerlo como pueblo de Dios. Que van para un proceso, yo sí, pero de ahí vienen nuestras bendiciones, porque tenemos que bendecir a Israel, porque es un pueblo bendito. Y de esta cepa salió una rama, la de los gentiles, que somos tú y yo, pues somos parte del pueblo de la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Amén. No es una pérdida, es un intercambio glorioso. Donde había una lucha, ahora hay paz. Todo lo que Dios te sacó de tu territorio, todo el proceso de todo el proceso de Cristo muestra los caracteres de la persona que vas a encontrar. Y el último, la cereza de ese proceso es la traición. O sea, ya ese es el punto para ir al propósito, fallar. Si lo que hemos pasado por eso ya entendemos que estamos bien, que no hemos soltado fe y que es nuestro corazón a perdonar. Y aunque todos los días veamos, hermano, perdóname, porque el Señor me abrió la Biblia donde la palabra fue directa de Él, no fue preparada. Amén. Dice que no es una pérdida, es un intercambio glorioso. Donde antes había lucha, ahora hay paz. Mejor para vivir también implica confiar en los procesos de Dios. Hay temporadas donde todo parece detenerse, donde el silencio de Dios pesa, donde sentimos que estamos siendo enterrados, pero en realidad estamos siendo sembrados. Todo lo que pasa en la arena, Dios te va a ocultar, te va a meter debajo, pero mientras más arena te echen, estás creciendo con raíces, y cuando vengan a ver, van a ver un árbol que va a dar sombra a muchas aves del reino de los cielos. Donde dice aquí, hermano, pero en realidad dice, y lo que está sembrando en Dios jamás se pierde. La palabra lo confirma en 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la promesa. No se trata solo de dejar atrás, sino de entrar en una nueva dimensión de vida. Dios no nos llama a morir para quedarnos en el vacío, sino para llenarnos de su presencia, de su propósito, de su gloria. Hoy el Señor sigue llamando a un pueblo a este nivel de entrega. No es un mensaje, hermano, que pueda ser fácil, pero que esta semana sé feliz. Cada quien tiene que entregar cuentas. Cuando yo veo personas, yo veo el proceso y veo a la persona. Hay personas que pasan y se encuentran y ni me hablan, y yo sé de dónde salieron. Por eso,
mi misericordia alcanza, porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero yo no he podido salir de ahí. Amén. Hoy el Señor sigue llamando al pueblo a ese nivel de entrega. No es un mensaje fácil, pero sí es un mensaje necesario para esta semana. Si tú vas a celebrar, celebra a Cristo en ti. ¿Qué estás haciendo para reflejar a Cristo? ¿A quién estás matando? ¿A qué nombre estás matando? Porque eso hizo Judas. ¿Qué persona que Dios ha llamado tú estás asesinando, pero traicionando? ¿Qué propósito? Si Dios tiene un propósito, le diste la espalda, dejaste el llamado como Judas. ¿A qué has hecho? ¿Qué te has devuelto y no ha sido valioso para ti esa acta que anuló los decretos de maldad que venían contra nosotros? ¿Qué es aquello que no has podido entregar, que hoy estás a tiempo de confesar ahí al Señor? Porque cuando hay espíritus de odio, cuando hay potestades que te dominan, que te cercenan el razonamiento, la conciencia, tienes que ir rapidito ahí. Judas ya estaba poseído. Pero tú y yo tenemos esta oportunidad porque ya estamos en el tiempo de la gracia. Entrega tú todo a Cristo. El mundo puede saltar y bailar, pero yo solo sé que Daniel nos habla perfectamente de que los reinos pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y hay una palabra que permanece sobre todo reino. Jesucristo está sobre todo. Y nuestro reino es eterno y permanece para siempre. Toda la tierra, todos los tiempos, todos los propósitos son creados por Dios, Padre eterno nuestro. Amén. Pero sí es un mensaje necesario, porque del otro lado de la redención hay libertad. Del otro lado, muerte al yo. Ahí hay vida en abundancia. No temas soltar, no temas rendirte, no temas morir a lo que ya no viene de Dios. Amén. Dice que si tu mesa tiene dos, esa es tu mesa, pero que sea una mesa bendecida. Igualmente, como reconocieron los que perseguían la obra a Isaac, se dieron cuenta, no te vamos a perseguir más porque cada vez que te perseguimos te bendecimos. Mejor hagamos la paz. Esta promesa apunta más allá de Ezequías, apunta a Jesucristo. Como dice la Escritura, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. 1 Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 12. El cielo no es el cielo por sus calles de oro. El cielo es el cielo porque Él está allí, porque Dios está allí. Y lo veremos no solo como Rey. Amén. Dios restaura, donde Dios gobierna hay paz y sanidad. Mirad a Sión, hogar tranquilo. Y ahí voy a finalizar con esta palabra que me dio el Señor. Tú y yo venimos esta semana, y no esta semana, es todo el tiempo. Pero hay momentos antes de iniciar Dios algo. Aprovechemos las fiestas para meternos con el Señor, ya que somos sacerdotes en nuestras casas. No hagamos algo. Mira que en Éxodo le dijo el Señor, cada uno en su casa presida. Cada uno en su casa. ¿Y qué hizo Jesús? Con los suyos en su mesa presidió la Santa Cena. El otro, nosotros estábamos celebrando la ley, el Éxodo 12, pero venía el nuevo pacto. Y eso es lo que te está hablando. Esta semana, siéntate con los tuyos. Siéntate con los tuyos. Si tú sabes que lo estás llevando a perdición, arrepiéntete, porque tú conoces la palabra. Los fariseos son judíos que no reconocieron esto. El Señor tuvo visitación y no le conocieron para los gentiles. Por esa negatividad de ellos, Dios miró a otra parte y por esa sacó una raíz para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, al que crea que está muy bien hoy, humillémonos. Cada quien. Tu paz tiene que ser que cada quien tiene que entregar, tiene un juicio y se tiene que sentar y tiene que estar cara a cara al Padre, a nuestro Señor. Pero hay algo, que la historia tuya y la mía está escrita, cada uno en su libro. Cada uno tiene un libro escrito. Así que hoy la palabra me invita hoy a que reciba a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te invito a recibir un Jesús del rito. Yo te invito a recibir a un Cristo que transforma. Yo te invito
a que cuando tú empieces esa manifestación, tú comiences a hacer esa manifestación de transformación. Dar los pasos de fe que Él te pide, son saltos. El cielo te está viendo. Y que sí, aunque en él vas a encontrar luchas y dificultades, eso es lo que te va a refinar, para no seas paja y seas quemado, ni madera y seas quemado, hojas y seas quemado por el fuego, sino que seas como el oro, como una piedra preciosa o la plata, que pasan por el fuego y son refinados, pero al final salen puros, preparados para la obra del Señor. Hoy, esta palabra lo que te está diciendo es que cuando Ruth murió a ella, encontró al tiempo del pan de la cebada. Pero nosotros vamos en un proceso como lo vimos en el libro de Ruth, que después te hablaré, que es muy hermoso. Pero hay una palabra que el Señor me regaló hoy, y que tú y yo tenemos que fundamentarnos en que por mucho que tú y yo creamos, siempre tenemos que estar metidos en nuestro reino y la apertura del amor de Él. Cada persona, yo digo a la gente, usted no me conoce a mí. Usted ve lo que una persona muestra, pero cada persona tiene una historia. Una historia que la boca del hombre no conoce. Puede conocer tus entornos, pero lo que Dios conoce de ti, por eso estoy aquí. Porque yo ante Dios no estoy avergonzada. Pero hay gente que está aquí, pero no está escrita en el libro. Y aquí hay que estar con el nombre escrito. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Señor, hicimos obra, sacamos demonios. Pero le dijo, pero yo vi a Satanás caer. Que la soberbia no te deje llegar allá. Porque es mejor estar escrito en el libro de la vida. Por eso te estoy hablando de esto. Que la gloria sea para Dios. Esta semana es una semana donde vamos a entrar en lavamiento cada uno. Pero el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. Celebra la Pascua. Celebra este tiempo porque el juicio de Jehová viene. Isaías 30 dice que aquí el nombre de Jehová viene. Isaías 30, 27 dice, he aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Y su rostro encendido con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume. Y yo lo he visto. Porque a mí, yo lo he visto. O sea, yo no estoy aquí parada hablando algo que no he visto. Porque sé lo que hizo en mí. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los cueros, haciéndoles cerrar. Pero tú y yo, en este tiempo, celebremos la Pascua. En este tiempo tú y yo gocemos. Porque aquello que nos hirió, aquello que no dejaba caer esa lluvia abundante en nuestra sementera, este tiempo vamos a ver ese pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Y nuestros ganados en este tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, como dice Isaías 30, versículo 23. Pero dice que celebremos Pascua mientras Él actúa. Celebremos con gozo que el Señor nos ha redimido. Celebremos, dice que vosotros tendréis cántico como de noche, que se celebra la Pascua. Él celebra la Pascua con cánticos y adoración, porque el Señor viene con su brazo extendido, porque el juicio viene, así como llegó con Egipto, así como hizo con Asiria, así con que hace el Señor contra aquel que aflige a su pueblo. Su brazo está extendido, destruidor estará con ellos, pero no contigo, porque no has negado su nombre, te has mantenido firme. Canta en Pascua, adora en Pascua, dice Isaías capítulo 30, versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón, con el que va con la flauta por el monte de Jehová, al fuerte de Israel. Él es el poderoso de Israel. Sale de aquí, adóralo, el poderoso de Israel. Porque dice, y vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua. Porque la Pascua habla de liberación. Todo lo que te he hablado es de tu liberación, de mi liberación. El Señor pagó un precio y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay gozo y paz. Así que celebra esta Pascua,
celebra este Passover, celebra este tiempo y gózate en el Señor, porque la respiro y liberación viene del Señor. Pero dice, ¿cómo debes hacer? Con alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro y llamas de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Lo vio Egipto, lo vio Asiria. Porque Asiria hirió con vara, y Asiria azotó al pueblo de Dios con vara. Tenía una varita por ahí dándole al pueblo de Dios. Así como Egipto también tenía una vara dándole al pueblo de Dios. Dice que con la voz de Jehová será quebrantada. Solo la palabra de Dios que reina sobre todos los reinos quebrará todas esas varas que azotaban y tenían de azote y daban azote al pueblo de Dios. Por eso tienes que celebrar la Pascua, porque tienes que celebrar la liberación. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que te vamos a orar. ¿Qué hizo el pueblo al celebrar la Pascua? Abrió la mesa en paz, en obediencia. Cerraron su puerta a lo que estaba pasando fuera de ella. Porque los pensamientos de Faraón era matar, de Asiria era matar. Pero Dios es de salvación. Y ahí por eso tenemos que celebrar la Pascua en Cristo Jesús. Porque Tofet ya a tiempo estaba dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Tofet estaba quemando los hijos de Dios en su fuego perverso. Pero Dios le encendió la misma pira, en ellos cayeron, en ellos los quemó. Y hoy el Señor te está diciendo a ti que celebres Pascua, que te goces en el Señor, que tú no mires las acciones de nosotros, porque Dios, respiro y liberación es este tiempo. Y de eso te estoy hablando, que celebramos es al Señor nuestro, celebramos lo que hace nuestro reino. Nosotros no vamos a hablar, sino vamos a hablar del Dios que tú y yo servimos. Amén. Como dice Isaías 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Versículo 1. ¿Qué haces deslealtad? Bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. En tiempos de tribulación. No mires a la gente que te ataque. Mira, es lo que se mueve, a lo que Dios va a darle. Dios va a dar con su vara. Por ese Salmo 2. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas. A levantarse tú. Se levanta Dios. Saludes. Nunca más verán esos egipcios. Nunca más verán esos. No son naciones ya. ¿Qué está? Y ya no son. Dios lo profetizó y se cumplió. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte. Corre la langosta. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, lleno de Sión, de juicio. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. ¿Qué comenzamos hablando? Del temor a Jehová. Y del que no teme a Dios, aunque sepa palabra, aunque tenga mucho pueblo y mucho público, dice el Señor, dice Zacarías, oye, eso lo va a ver, no es con caballos, ni con ejército, ni con espada, es con el poder Santo Espíritu. Y la iglesia que tiene ese sello y ese anillo, gobierna, porque el gobierno se lo ha dado Dios. Y esa paz es la que debe estar en ti, porque hay un propósito hermoso, que dice el versículo 17. Amén. Amén. Vamos 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de la roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejana. La tierra que está lejana. Así que hoy
Es un tiempo donde nosotros sabemos que es un tiempo de retribución. Pero también sabemos que es un tiempo donde el Señor está esperando que en este tiempo de gracia tú y yo menguemos. Dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Y está esto, hombres hicieron la obra, su misión, y tú y yo estamos llamados a cumplir la nuestra, a predicar la verdad. Esta palabra de hoy es palabra de salvación. Los que cantaban en la entrada, Hosana, 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 con palmas, hoy nosotros la redención la aplaudimos y damos la gloria al Señor. Para Él sea la gloria. Pero eso mismo, esa multitud que lo recibió, dijo el día de su crucifixión, crucificado. El hombre se maneja bajo la emoción. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en el que nos llamó. El hombre, cuando es emocional, no sirve para el ministerio, por eso le escogió 11. Y el último lo preparó. No. Los discípulos escogieron otro, a suertes. Pero el que llamó a Jesús, llamado Pablo, nos mostró lo que es capaz de ser el reino de los cielos para salvar un alma. Y el propósito que se cumplió en Pablo es mostrarnos a ti a mí que cuando somos salvos y llamados es predicar el Evangelio, que es el poder de Dios. Si leemos las epístolas y si leemos la Biblia, tenemos que tener una transformación verdadera. Porque dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No confíes en tus ojos, no confíes en tus emociones. Confía en el Señor y que cuando el Señor Espíritu Santo esté en ti, Dios te va a dar una gente, un territorio y una era como la de vos, donde vas a poder recoger gavillas y vas a coger cosecha, porque hay obreros dispuestos y que aman y bendicen a Dios. Es necesario que este tiempo, nosotros como pastores, digamos la verdad. ¿Por qué? Porque esa espada está aquí, el ángel de Dios está quebrado y la espada de Dios es para todos lados. Cuando decimos la verdad, estamos siendo atalayas, diciendo a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo te invito, como hacía Pablo en Hechos 16, versículo 31, a que hoy recibas al Señor Jesús. Que hoy Él pueda transformar, aunque soy buena, Él quiere todo. Abraham era bueno, llamado, rico y todo, pero había una cosita que no había entregado y que le estaba quitando el primer lugar a Dios, y Dios sabe qué es. Hoy rindamos todo eso en el altar, hagamos un altar, no para ganar gente, sino para ganar almas para Cristo. Amén. Así que hoy la invitación es que recibas al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo estaba en una cueva, pero en esa cueva con Silas adorando, salvó las almas que estaban presas y con cepos, en cárceles profundas. Y Cristo hizo lo mismo, bajó y descendió y trajo las llaves del Hades y las tienes y las dio a su iglesia. Por eso tú y yo tenemos un acta de vida y que no debemos despreciar. Yo te quiero que tú esta semana estudies los evangelios. Eso ha puesto el Señor en mi corazón. Que leas la obra de amor y la historia de amor de Cristo. Él no abolió el Antiguo Testamento. Si supieras que todo el Nuevo Testamento está sustentado allí, Jesucristo lo cumplió. Y por eso dice que es difícil de que un rico en cualquier aspecto pase por el ojo de una aguja, que es una puerta con una puertecita pequeña. Así que hoy yo te invito a que tomes esa decisión de ser un verdadero hijo de Dios. Para eso está esta semana. Para eso está dejando todo atrás, tu desierto, tu aflicción. Dios te viene un tiempo de liberación. Pero el enemigo va a ponerse al frente para que tú no salgas. El enemigo va a hacer cosas de maldad para que sea en tu corazón. Guarda tu corazón. Y que el ángel de Jehová que campa de nosotros nos proteja, de los que temen al Señor. Nos proteja. A nosotros y nuestra casa. Que el ángel de Jehová sea escudo nuestro cuando pase destruidor para la hora del que el Señor va a hacer. Porque viene. Porque Dios va a sacar a su pueblo, a su remanente de la aflicción, para que vean gloria. Y ahí estamos tú y yo llamando. Hoy damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, llamados a florecer, porque somos semillas de un plantío bendito que está siempre regado. No niegues la palabra, así te aflijan, así te digan que no, pero es que si Dios dijo que sí, no te interesa lo que la gente piensa. Igual,
tú ni comes te mantienes. Allá ellos. Jesús entendió, yo soy hijo de Dios, yo voy a hacer mi tarea. Y le dolió y salió sangre por sus poros. Para que veas cuánto costó esa salvación. Para que muchos la tengan a menos y jueguen con esa salvación. Esa salvación tan grande, aquel que aborrece el Espíritu Santo está aborreciendo al mismo Cristo. Hoy el Señor te está diciendo en el capítulo 2, Primera Tesalonicenses 2 dice, versículo 14. Juan 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cual recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y esta palabra la prepara el Señor porque Él complementa, Él deja que hable el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día. Hoy, Señor, Pablo mostró siempre que diga el débil fuerte soy. En nuestra debilidad entendemos que cuando corremos a esa torre fuerte, entendemos en qué mundo habitamos, no guiamos, pero vivimos en la plenitud de Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones. Tú y yo tenemos que tener un encuentro para entender dónde estamos. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos amparados bajo una cobertura divina en Cristo Jesús. Pagó el precio. Pagó el precio por ti y por mí. Pagó el precio, dice versículo 13, Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que esta semana es para entregar eso. El Señor nos da esta oportunidad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de medio de la cruz, de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay una oposición. Que el que Dios llama, Dios lo respalda y lo lleva al propósito. Cuando ya tú conoces a Dios, ya tú no miras ni carne ni sangre, porque sabes de lo que están llenos, sean espíritus o sean potestades, ¿sí? O principados, Dios los exhibe conforme a sus acciones. Pero toda acta llena de decretos contraria contra nosotros están expuestas a la luz de Cristo, están en esa cruz. Así que entendamos nuestro evangelio. Una invitación es mirar los ojos de nuestro Rey en su hermosura, amén, y verlo en esas tierras que nos tiene lejanas. Contemplaremos su hermosura, como dijo el rey David. Una sola cosa he pedido, y es contemplar tu rostro en tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Salmo 27:4. Eso es el todo. Puede ser rey, puede tener lo que sea, pero tu nivel de intimidad habla de la transformación de tu corazón. Y todos estos hombres que están aquí fueron personas que dejaron de hacer lo que hacían para que el reino se los moldeara y hacer la obediencia. Entiende que no es tu hora ni día, esta hora tiene dueño, y el dueño es muy celoso y la cuida y riega su vida. Así que este tiempo, en esta semana, que la paz del Señor te acompañe,
y que esta palabra hoy te edifique y entienda el día de mañana cuando la escuches, o hoy, o el día que te encuentres con ella, sepa un día que esta sierva de Dios Altísimo sirvió bien. Independiente de todo, ella sabe, y esta casa sabe, qué es lo que el Señor va a hacer. Más en cada paso, Él va a hacer un diseño más hermoso en mí y en mi corazón. Que Dios te bendiga, que el Señor Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y que esa paz que sobrepasa a toda paz que pueda dar el mundo del hombre, que no la conocen, solo aquellos que tienen a Cristo, sobrevenga sobre todo ese pueblo de Dios y llene hasta estar en las alturas de Jacob, con la heredad de Jacob, volando como las águilas de sus alturas, lleno de su plenitud y su amor. Que Dios te bendiga, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla. Dios te bendiga y a Dios sea la gloria. A nuestro amado Señor Jesucristo, que nos hace el llamado, recibe la invitación. Es un llamado a tener una intimidad, a ser un verdadero pueblo